Cuando estaba acabando la escuela primaria, dejé de ir a la iglesia. Nunca tuve una actitud hostil hacia la iglesia, pero consideraba que aquello era algo que yo necesitaba menos y así, de modo tan natural, me aparté de la iglesia. Luego empecé el bachillerato artístico. Más tarde entré en la Academia Superior de Bellas Artes. De alguna manera Dios no me hacía ninguna falta. Consideraba que era artista. Tenía mi propia filosofía de la vida, es decir, mi visión del mundo. Tenía problemas con el alcohol, porque justamente en aquella época bebía. Pero a pesar de tener con ello problemas graves, pensaba que aquello era algo normal, que formaba parte de la vida del hombre. Mi vida ha sido muy dolorosa, la infancia también. Llegaron las rebeldías, luego los bares, discotecas, fiestas. Empecé a faltar a las misas dominicales. Le decía a mi madre que iba, pero en realidad no iba. El cambio decisivo llegó cuando conocí el Evangelio. Entonces, evidentemente, sufrí una sacudida. Comprendí que la vida que llevaba era una mala vida. Naturalmente, aún no estaba en condiciones de cambiar totalmente mi vida, pues seguí teniendo mis caídas con el alcohol. Pero ya iba pensando que había que hacer algo para cambiar de vida. Empecé a asistir a la iglesia. Luego llegó un momento en el que empecé a recibir regularmente la Santa Comunión cada domingo. Empecé a leer también los escritos de Santa Faustina Kowalska. Aquello sí que ya fue un viraje total, un cambio de sentido. Ya a partir de ahí, empecé a rezar de modo regular también la oración de la Coronilla de la Misericordia Divina y el Rosario. En aquellos momentos empezaron a aparecer frutos. Ya recibía regularmente la comunión, luego con más frecuencia. Empecé a suplicar a Dios que me ayudara a salir de este vicio y cambiar de vida. Después de 8 meses, hice un voto de guardar abstinencia durante el Viernes Santo. Desde aquel momento en el que hice este voto, y eso era en 1987, me mantengo en ello. Estoy perseverando y soy abstemio. Dejé el alcohol y los cigarrillos el mismo día. Estábamos en casa de aquella tía. Ella rezaba la coronilla de la Misericordia Divina. Pues yo también puedo, ¿no? Me arrodillé en la cocina, rezamos la mitad de la coronilla, puesto eso era todo lo que pude seguir. Me gustó el Cristo en la cruz mucho. Le pedí a mi tía que me diera aquella imagen. Me quedé absorta mirando a Jesús. Le miraba, estaba tan ensangrentado. Y entonces oí en mi corazón: yo te amo, mira lo que he hecho por ti. Yo entonces, como niño pequeño, le dije: no lo sabía. Y en aquel momento empecé a llorar. Así fue como empezó mi vivencia con este amor inmenso de Dios. A través de la coronilla, bastó media coronilla y ya Jesús se apresuró y se compadeció de mí. Cuando era pequeño, mi madre me explicaba cosas sobre Jesús. Sabía que la gente lo había clavado en la cruz, pero que Él resucitó. Pero no conocía a Dios y mi vida no era nada interesante. Había en mi vida mucho mal. Cuando tenía 16 años, una monja vino al orfanato donde yo vivía y me llevó a pasar las vacaciones de verano a Polonia. Me contaba cosas sobre Dios y me enseñaba a rezar. Empecé a comprender que Dios me ama, que soy alguien importante para Él. Fui bautizado más tarde, un sábado santo. Después del bautismo recibí la primera comunión. Entonces sentí que en mi cuerpo entraba un fuerte calor. Desde aquel tiempo muchas cosas han cambiado en mi vida. He mejorado. Empecé a participar en la Santa Misa. Mi vida cambió de este modo. En lugar de salir por las noches, me quedaba sentada en el sillón de casa durante horas y leía el diario espiritual de Sor Faustina. Allí hay un fragmento muy bonito y quizás lo mejor es que termine con este fragmento. Jesús dice a Santa Faustina: si supieras lo miserable que eres, te morirías de espanto, pero justamente porque eres tan miserable, te he revelado todo el océano de mi misericordia. Y lo mejor es lo que dice al final: yo busco y deseo almas como tú. Miłosierdziu Twoim, Panie, zniżesz się do mnie. W miłosierdziu Twoim, Panie, zniżesz się do mnie. W miłosierdziu Twoim, Panie, zniżesz się do mnie. W miłosierdziu Twoim, Panie, zniżesz się do mnie. Jesús hizo de la hermana Faustina Kowalska la secretaria de la Misericordia Divina. En abril de 1935, cuando rezaba en Ostabrama a los pies de la Virgen Madre de Misericordia, y delante de la imagen Jesús en ti confío, oyó estas palabras: tú eres testigo de mi misericordia,
por los siglos estarás delante de mi trono, como un vivo testigo de mi misericordia. Santa Faustina Kowalska llegó al mundo el 25 de agosto de 1905. 2 días más tarde fue bautizada en su iglesia parroquial, en esta pila bautismal. Este acontecimiento quedó registrado en los archivos parroquiales con el número 86. Vino al mundo en el seno de una familia numerosa. Mariana y Stanisław Kowalscy tuvieron 10 hijos. Los testimonios que nos han llegado sobre sus padres nos hablan de una gran solicitud por parte de ellos para educar cristianamente a sus hijos. Su padre madrugaba mucho y rezaba ya antes de que saliera el sol, en voz alta, y con frecuencia su esposa le pedía que rezara en voz baja, diciéndole: «Vas a despertar a los niños». I bardzo często matka uciszała go, prosząc: dzieci pobudzisz trochę ciszej. Stanislaw no se inmutaba, puesto que estaba dando una lección de piedad y de patriotismo al mismo tiempo. Eran tiempos muy difíciles para Polonia, puesto que había sido ocupada por otras naciones. Los rusos querían erradicar el sentimiento de nación de los polacos, quitándoles lo más valioso que tenían. Pero el hogar de Faustina Kowalska era una casa desde donde surgía sin cesar esperanza y desde donde se elevaba una continua oración a Dios. Elena quería entrar en un convento, pero sus padres no lo aceptaban. En esta situación, la chica se fue de casa y empezó a trabajar en una casa de Łódź. Se ocupaba de las tareas de la casa y cuidaba de los niños de una familia. Durante una fiesta con bailes en julio de 1924, a Elena se le apareció Jesús atormentado y le preguntó: «¿Hasta cuánto me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?». Impresionada por esta visión, se fue inmediatamente de la fiesta y se dirigió hacia la catedral de San Estanislao, en Łódź, para pedirle a Dios que le hiciera ver cuál era el camino de su vida. Entonces oyó estas palabras: «Ve inmediatamente a Varsovia, ahí entrarás en un convento». Con un solo vestido, sin nada más, viajó a la capital. La hermana Faustina, Elena Kowalska, llegó por primera vez a esta casa en 1924, que fue cuando pidió de poder ingresar en nuestra congregación. Durante la conversación con la Madre Superiora, ésta le dijo que fuera a ver al señor de la casa y que le preguntara a él si la acoge. Elena comprendió que se trataba de Jesús. Fue pues a la capilla y le hizo la pregunta al Señor, quien le respondió: «Sí, te recibo, estás en mi corazón». Cuando volvió donde estaba la Madre Superiora, le contó todo lo que había ocurrido en la capilla. Entonces ella dijo: «Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo». Pero como Elena era pobre y en aquellos tiempos se exigía dote para ingresar en el convento, tuvo que trabajar durante un año entero en la casa de una familia rica de Varsovia. No fue hasta el 1 de agosto de 1925 que entró en nuestra congregación. Después de 3 semanas de estar en el convento de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, la hermana Faustina quiso entrar en una congregación más estricta, pero durante su diálogo con Dios vio el rostro atribulado de Jesús, que le decía: «Me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias». Un cierto día, como leemos en su diario, la hermana Faustina preguntó a Jesús: «¿Por quién debo rezar todavía?». Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Nosotros solo podemos ayudarles. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Ella les trae alivio. Oí una voz interior que me dijo: «Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige». El 23 de enero de 1926, Elena Kowalska partió hacia el convento de Cracovia en Łagiewnicki. En esta casa de la congregación recibió el hábito religioso y el nombre de religiosa María Faustina. Una vez acabado el noviciado y el retiro, hizo sus primeros votos de castidad, pobreza y obediencia.
En 1930, Santa Faustina vino para Płock. Estuvo aquí más de 2 años. Trabajaba en la cocina, en el horno, haciendo pan, y en la panadería. Es precisamente en Płock donde Jesús le pidió que hiciera pintar la imagen con el escrito «Jesús, en ti confío», pidiéndole también que fuera establecida la fiesta de la Misericordia Divina. En su diario, con fecha de 22 de febrero de 1931, encontramos escritas las siguientes palabras. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente, miraba al Señor. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma «Jesús, en ti confío». Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. Jesús dijo también: prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. El 1 de mayo de 1933, en Cracovia, la hermana Faustina profesó sus votos perpetuos. Después de profesarlos, escribió: «Estoy en Él y Él está en mí. Dios penetró todo mi ser». Más tarde fue enviada a otro convento en Vilna. La hermana Faustina vino a Vilna y aquí vivió en Antokol, en una pequeña casa. Se ocupaba del jardín y de diversos trabajos, y es aquí donde conoció al padre Sopoćko. El padre Sopoćko fue su confesor y director espiritual. A través del padre Sopoćko conoció a Eugeniusz Kazimierowski, quien pintó esta imagen en esta casa. Pienso que incluso fue pintado aquí, en nuestra capilla, por el pintor Kazimierowski. Faustina, cuando vio la imagen ya acabada, se puso triste y empezó a quejarse a Jesús. Empezó a llorar y le dijo al Señor: ¿quién te pintará tan bello como tú eres en realidad? Como respuesta, oyó estas palabras: no en la belleza del color de las pinturas, ni en el pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Jesús, en varias ocasiones, le dijo a Sor Faustina que esta imagen era un recipiente a través del cual Jesús quería otorgar sus gracias.